Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a resolver este sencillo problema, ¿sí? Se tienen tres cargas en los vértices de un triángulo equilátero, como el que está aquí mostrado, ¿sí? De lado, bueno, con 20 centímetros de lado, tal como lo muestra la figura. Calcule la fuerza electrostática en la carga 1, o sea, en esta, ¿sí? Q1, vamos a anotarlo, ¿sí? Q1 es 26 microcoulomb, si Q2 es menos 40 microcoulomb y si Q3 es menos 10 microcoulomb. Calculemos la fuerza electrostática en Q1. Bueno, este es un triángulo rectángulo que nos está diciendo ir que aquí la distancia es de 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, un triángulo equilátero. Y sabemos que los ángulos aquí valen 60 grados, 60 grados, 60 grados. Sí, yo sé que la fuerza electrostática, que la fuerza total, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza entre 1 y 2, más la fuerza entre 1 y 3. Es decir, vamos a ponerlo, a ver, con qué color. La fuerza entre 1 y 2, más, aquí con azulito, más la fuerza entre 1 y 3. Entonces, esto que está aquí es una suma vectorial. Solo hay que encontrar F12 y F13 y luego sumarlos vectorialmente, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero vamos a ayudarnos con una cosa llamada diagrama de cuerpo libre. Okay, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Voy a dibujar aquí un par coordenado, ¿sí? X y Y. Aquí en el centro voy a poner mi Q1, ¿sí? Sobre él van a aplicar ciertas fuerzas, ¿no? Ok, aquí 1 es positiva y Q2 es negativa y Q3 es negativa. No sé. ¿Y qué no me interesa primero la fuerza entre 1 y 2? Si Q1 es positiva y Q2 es negativa, entonces la fuerza es atractiva, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza irá en este sentido. Fuerza entre 1 y 2. Entre 1 y 3, igual son cargas del mismo signo. Por lo tanto, la fuerza también será atractiva y la fuerza irá en esta dirección, ¿sí? Vamos a dibujarlas aquí en mi diagrama de cuerpo libre. Uno va hacia acá, fuerza entre 1 y 2, y el otro va hacia acá, fuerza entre 1 y 3. ¿A qué ángulo estarán? Bueno, es buena pregunta eso, ¿no? Primero veamos entre 1 y 2. Voy a continuar esta línea. Aquí estoy suponiendo que esta línea la estoy continuando así, ¿cierto? Que vendría siendo más o menos el equivalente a esta que estoy dibujando acá. Como aquí son 60 grados, aquí son 60 grados. Y como son ángulos opuestos por el vértice, aquí son 60 grados, ¿sí? Y como yo empiezo ¿cómo decirlo? A medir mis ángulos a partir de aquí, entonces de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? 280 que van de aquí hasta acá,
más los otros 60 grados. 180 más 60 son 240, ¿no? Vamos, 240 grados. Es decir, el ángulo que hay en la fuerza 1, 2 es de 240 grados. Eso me va a servir más adelante. ¿Cómo es F13? Bueno, esta que está aquí sería mi línea, ¿no? Sería lo mismo que está aquí, ¿sí, no? Hasta ahí. Vamos bien. Aquí hay 60 grados, por lo tanto aquí también hay 60 grados. ¿Sí? Entonces, aquí también va a haber 60 grados, ¿no? Entonces, yo puedo simplemente agarrar, bueno, de aquí a acá hay 90, de aquí para acá hay 80, de aquí para acá hay 270 y de aquí para acá hay 360, ¿no? Yo puedo sumar 270 y ver cuánto vale esto, o simplemente 360 menos esto, o sea, 360, que es el círculo completo, menos los 60 grados que hay de aquí, me da 300 grados. O sea, el ángulo entre 1 y 3 es de 300 grados. Muy bien, ya tengo los ángulos, ¿sí? O ya tengo la dirección y el sentido de los vectores 1, 2 y 1, 3. Me falta su magnitud, ¿verdad? Vamos a calcularla. Okay, vamos a calcularla. La fuerza, una rayita, la fuerza entre 1 y 2 es igual a ¿cuánto? Por ley de Coulomb, K, la constante, por carga 1, por la carga 2, entre R, 1, 2, al cuadrado, ¿cierto? Vamos a ver cuánto nos da, ¿sí? Así de igual, ¿cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados, Coulomb cuadrado, ¿sí? Espero que hasta ahí vayamos bien. Por ¿cuánto vale Q1? Q1 vale 26 microcoulomb. O sea, 26 por 10 a la menos 6 coulomb. Por ¿cuánto vale Q2? 40 microcoulomb. Ok. Por 40 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto entre ¿cuánto vale la distancia? 20 centímetros, ¿no? Y es el mismo para todos. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Por 0.2 metros al cuadrado. No olvidar que siempre hay que pasarlo a las unidades bases del sistema internacional. Entonces, ¿cuánto me da todo eso? Vamos a ver. Me da un total de... Vamos a ver, me da un total de 234. 234 newtons, ¿verdad? Recordemos que Coulomb y Coulomb se me hace Coulomb cuadrado. Sobre Coulomb cuadrado se va. Metro cuadrado y metro cuadrado se va. ¿Con qué nos quedamos? Con newtons. ¿A qué ángulo? A un ángulo de 240 grados. Aquí está. 240 grados. Esa es la fuerza entre 1 y 2 expresada en su forma polar, ¿sí? Siguiente. La fuerza entre 1 y 3. ¿Cómo sería? K por Q1 por Q3 R 13 al cuadrado.
ley de Coulomb, ¿sí? Otra vez sustituimos, ¿no? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Todo esto que multiplica ¿cuánto? Vamos a poner aquí. ¿Cuánto vale Q1? 26 por 10 a la menos 6 Coulomb, ¿sí? Por Q3, ¿cuánto vale Q3? 10 microcoulomb, ¿verdad? Por 10 por 10 a la menos 6 Coulomb. Entre la distancia, que es 0.2 metros. 20 centímetros, que pasada a metros nos da esto, ¿sí? Entonces vamos a ver exactamente cuánto es esto. ¿Sí? Estamos haciendo operaciones. Bueno, y a mí me da esto. A ver, vamos a ver si está bien. Último chequeo. Ok. Era un total de 58.5 newtons a un ángulo de 300 grados. ¿Sí? Ok. Ya tengo la fuerza en 1,2 y tengo la fuerza en 1,3. ¿Sí? Noten una cosa. Noten que aquí yo ignoré por completo los signos. Se supone que este 40 y este 10 eran negativos. ¿Sí? Noten que ya los ignoré. Yo así lo hago, ¿por qué? Porque ya voy a manejar esto como un vector. Y lo que me está indicando esto es la magnitud del vector. Recuerden que la magnitud del vector no es negativa, siempre es positiva. ¿Sí? Y el signo me ayudó a qué? Me ayudó a saber si las fuerzas eran repulsivas o atractivas. Y entonces me ayudó a indicar hacia dónde iba el vector. Si aquí hubieran sido otros signos, a lo mejor las flechas se hubieran apuntado hacia otro lado, ¿no? A lo mejor hacia arriba. Entonces, este ángulo, la dirección y el sentido, hubiera sido diferente, ¿sí? O sea, que de alguna manera, este signo se ve reflejado no aquí, en la magnitud, sino que aquí, en este ángulo que está aquí. Bueno, continuamos. La fuerza resultante, o la fuerza total, es igual a ¿qué? A la suma de ambas fuerzas, de todas las fuerzas involucradas, ¿sí? En este caso nada más es 1,2 y 1,3. Evidentemente, como se habrán dado cuenta, o como lo habrán inferido bien, también hay fuerzas entre 1 y 2, entre 2 y 3, perdón. Aquí esta y estas son negativas, por lo tanto aquí se va a repeler, ¿no? Fuerza entre 2 y 3, y aquí fuerza entre 3 y 2, ¿verdad? También existen estas fuerzas, las fuerzas que hay entre las cargas 2 y 3. Sin embargo, a mí solo me interesa la fuerza en la carga 1. Y estas fuerzas que acabo de dibujar, las que están en color naranja, no están o no se aplican en el punto Q1. Por lo tanto, aunque están ahí, no me interesan. Muy bien, entonces, haciendo esto, pues ya repaso la suma, ¿sí? No olvidemos que esto que está aquí es una suma vectorial. No puedo sumar 234 más 58, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que sumar vectorialmente. La suma de esta manera no me sirve mucho. Bueno, esta forma, la forma polar, no me sirve mucho para hacer la suma. A mí me gusta pasarlo todo a su forma rectangular. Que no olvidemos que la forma rectangular, si tengo un vector así, f, su dirección y sentido, tengo un vector así, magnitud, dirección y sentido, entonces, ¿sí? Tiene una componente en x, que es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y una componente en y, que es la magnitud del vector por el seno del ángulo.
Y puedo expresar esto como f de x, ¿sí?, vector unitario y, más f de y, vector unitario j. O también los puedo expresar como f coseno del ángulo, y porque recuerden que todo esto es fx, ¿verdad? Más f seno del ángulo, seno del ángulo j, porque todo esto es f componente en y, ¿verdad? Entonces es lo que voy a hacer aquí. Voy a proceder a la suma, ¿sí? Entonces sería 234 la magnitud del vector Newton por el coseno de 240 grados y, ¿verdad? Recuerden que esto va a ser mi componente en x, ¿verdad? Más 234 Newton por el seno de 240, ¿sí?, j. Recordemos que este es mi componente en y. Entonces vamos a hacer aquí, ahora con el siguiente vector, ¿sí? 58.5 newtons coseno de 300 grados y más 58.5 newton seno de 300 grados j, ¿sí? Entonces nada más voy a convertir esto, ¿sí? Vamos a ver cuánto nos da. Esta parte, 234 coseno de 240, me da a mí un total de menos 117 y, ¿sí? La otra parte me da, vamos a ver cuánto me da, menos 202 punto, haciendo un redondeo, 65 j, ¿sí? Noten que ambas componentes son negativas. Vamos a ver mi diagrama de cuerpo libre. Este es F12, ¿sí? ¿Dónde está? Aquí significa que, bueno, el componente en X, voy a repetir el dibujo, ¿sí?, para no amontonarlos un poquito más. Ahí está. Ahí está. X, Y. Por aquí más o menos estaría F12. La componente en X sería más o menos esta, ¿no? Fx, ¿no? Mientras que la componente en Y sería esta, ¿verdad? Noten que ambas componentes están, X sería negativa y Y sería negativa. Este vector está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Noten cómo sería 1, 3. A ver, 1, 3, ¿cómo sería? X, Y. Te apuntanles acá, ¿verdad? Está en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Noten que la componente en X está de este lado. Significa que f de x es positiva y la componente en y está acá. Entonces f de y es negativa. Entonces yo espero que esto que está aquí, este 58.5 coseno de 300, me dé un número positivo, mientras que este 58.5 seno de 300 me dé un número negativo. Vamos a ver si es cierto. Este es igual a ¿cuánto? Vamos a ver, 58.5 coseno de 300 me da un total de 29.25 y, ¿verdad? Muy bien, ahí se cumplió con mi predicción. Siguiente, me da menos 50.66 J.
Se cumplió la predicción, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos queda? Sumarlo ahora sí. Ya está en su forma rectangular o su forma cartesiana. De esta manera es más fácil hacer la suma, ¿sí? Recorremos, estas son las X y estas son las Y. Sumamos X con X y Y con Y. Entonces, menos 117 más 29.25, menos 117 más 29.25, me da un total de menos 87.75. Y verdad, aquí evidentemente me estoy olvidando de los newtons. No olvidemos que son fuerzas, hay que poner newtons. ¿Sí? Ok, me da esto. En Y, ¿cuánto me da en Y? Menos 202.65 menos 50.66 y esto me da un total de menos 253.31 J Newton. ¿Sí? Esos son los resultados. Como tal, esto que está aquí ya es mi fuerza resultante. Ya sí gané. Ya. Esto es, pero está en su forma rectangular. Esta forma yo siempre digo en clase que es poco intuitiva. ¿Sí? Entonces a mí me gusta pasarla siempre a su forma polar. Y vamos a transformar eso a su forma polar. Recordemos que para pasar a la forma polar un vector, tenemos esto, ¿no? La magnitud es igual a ¿qué? A esto, ¿verdad? La componente en x al cuadrado y la componente en y al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? El x, ¿cuánto es? Esto, ¿no? Recuerden que está ahí, te indica que es x. La j te indica que está en el eje y. ¿Sí? Menos 87.75 al cuadrado más menos 253.31 al cuadrado. Noten que sean menos o sean más, como está al cuadrado, siempre me va a dar un número positivo. ¿Sí? Más 253.31 al cuadrado. Y esto me dio un gran total de 268.08 newtons. Esta es la magnitud de la fuerza total que hay en Q1. ¿Sí? Ahora, me falta la dirección y el sentido, es decir, el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo yo en un vector? ¿O cómo calculo yo la resultante del ángulo en un vector? Bueno, el ángulo es lo opuesto a la tangente, ¿sí? O el arco tangente de y entre x, de la componente y la componente en x. No olvidemos que esta j me indica que esta es la componente en y esta y me indica que esta es la componente en x. Entonces, arco tangente de menos 253.31 y abajo pongo menos 87.75. ¿Sí? Entonces vamos a ver menos 253.31 entre menos 87.75 me da un total de 70.89 grados. Ahora, hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Vamos a regresar otra vez a mi diagrama de fuerza, diagrama de cuerpo libre, que es este que aquí dibujé, ¿sí? Voy a pasarlo para acá, un poco más en limpio, ¿sí? Ahí está.
Ahí está. X, Y. Más o menos por acá está F1, 2. Y más o menos por acá, ¿sí? Está F1, 3, ¿sí? Un dibujo así todo mal hecho, ¿sí? Ahora miremos que gráficamente yo puedo representar, ¿sí? Una suma vectorial más o menos así, ¿no? De aquí para acá vendría siendo mi F total. Más o menos esto que es algo así como la representación gráfica de una suma vectorial, ¿sí? Más o menos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Sí? Lo que estoy viendo es que me da un ángulo de 70 grados. O sea, el ángulo, el vector, técnicamente tendría que estar como por acá, ¿no? Porque más o menos, bueno, 70 grados debe estar por acá, ¿no? Es un punto entre 0 y 90 grados. Entonces tendría que estar más o menos por acá. A lo mejor aquí lo estoy poniendo muy horizontal, ¿no? A lo mejor va un poco más arriba, ¿no? 70 grados. ¿Sí? Pero evidentemente yo simplemente, así gráficamente, por inspección visual, puedo saber que el vector no está en este cuadrante. No está en el primer cuadrante. Está aquí abajito. ¿Sí? ¿Qué cuadrante está? Ah, pues yo me puedo saber por esto que están aquí, por este resultado que está aquí. La componente en X me dio negativa, la componente en Y me dio negativa. ¿Sí? Recordemos que los ejes van aquí positivo, positivo, negativo, ¿sí? Negativo, ¿no? Y negativo con negativo, entonces estoy en mi tercer cuadrante. Si fuera X negativo y Y positivo, entonces estaría mi segundo cuadrante, ¿sí? Si X fuera positivo y Y negativo, entonces sería en el cuarto cuadrante, ¿sí? Aquí lo anoto. Primer cuadrante que tengo X positivo y Y positivo. Segundo cuadrante que tengo, ¿sí? Tengo X negativo, o sea que ando por aquí, y Y positivo. Tercer cuadrante, las dos son negativos, y cuarto cuadrante es X positivo y Y negativo, ¿sí? Entonces, ya con esta información puedo un poco dibujar mejor esto, ¿sí? A lo mejor mi fuerza resultante no iba más o menos por ahí, ¿sí? Bueno, mi resultado me dice que es esto. El resultado inmediato me dice que es este ángulo de 70 grados. Está por acá, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto. Voy a extender. Voy a borrar esto para que no me estorbe. Voy a extender esta línea, pero ahora hacia abajo. Más o menos así, ¿sí? Si me doy cuenta, esta línea que está aquí, la morada, ya está en el tercer cuadrante, que es donde yo sé que va a caer mi vector. ¿Por qué? Porque esta es negativa y esta también es negativa, ¿sí? Pero ahora bien, ¿qué ángulo tiene este señor, este vector? Bueno, ya sé que este que está aquí es mi fuerza electrostática total. Ya sé su magnitud, que de cuánto es de 70.89, ¿sí? ¿Sí? Ah, no, 268.08 newtons, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo yo sé el verdadero ángulo de este vector? Pues, si se damos cuenta, esta línea y esta línea es la misma. O sea que de aquí para acá hay 180 grados,
¿sí? Porque están formando una horizontal, ¿sí? Bueno, un ángulo de 180 grados están formando, ¿sí? Entonces, el ángulo total solo tengo que sumarle a lo que me resultó 180 grados, ¿sí? Y de hecho así va el truco, ¿sí? Si ustedes encontraron su ángulo en el primer cuadrante, no se le hace nada, no hay ningún problema. Si apareció su ángulo en el segundo o en el tercer cuadrante, hay que sumarle 180 grados al ángulo. Si su ángulo en cambio apareció en el cuarto cuadrante, hay que sumarle 360 grados, ¿sí? Ok, entonces a esto tengo que sumarle más 180 grados. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 70.89 más 180 es igual a 250.89 grados. O sea, que la fuerza electrostática equivalente es igual a 268.08 newtons en una dirección de 250.89 grados, ¿sí? Espero que con esto ya tengan un poquito una mejor noción de la fuerza electrostática o la ley de Coulomb en dos vectores, que diga en dos dimensiones. En tres dimensiones es casi lo mismo, ¿sí? En tres dimensiones igual saca las fuerzas, nada más que aquí son tres dimensiones, pero la suma y todo se hace exactamente igual. Y en tres dimensiones, pues luego sí tienes que especificar un poquito si lo quieres en coordenadas cartesianas, bueno, rectangulares, esféricas o cilíndricas, las que mejor se acomoden a tus observaciones, a tu sistema, ¿sí? Bueno, ha sido todo por hoy. Nos vemos luego. Bye.